Mi nombre es María Guadalupe Jacobo Nolasco, soy del grupo 1M23 y voy a hacer mi examen del tercer departamental. Quisiera empezar a hablar sobre la introducción del libro Caliban y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Este libro tiene dos consideraciones en particular. La primera es un deseo de repensar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista, evitando las limitaciones de una historia de las mujeres separada del sector masculino de la clase trabajadora. La segunda ha sido con la nueva expansión de las relaciones capitalistas, el retorno a nivel mundial de un conjunto de fenómenos que usualmente venían asociados a la génesis del capitalismo. Hay que analizar la transición del feudalismo al capitalismo desde el punto de vista de las mujeres, el cuerpo y la acumulación primitiva. Cada uno de estos conceptos hace referencia a un marco conceptual que sirve de punto de referencia para este trabajo: el feminista, el marxista y el Foucaultiano. Marx nunca podía haber supuesto que el capitalismo allanaba el camino hacia la liberación humana si hubiera mirado su historia desde el punto de vista de las mujeres. Esta historia enseña que aun cuando los hombres alcanzaron un cierto grado formal de libertad, las mujeres siempre fueron tratadas como seres socialmente inferiores, explotadas de un modo similar a formas de esclavitud. Mujeres, entonces, en el contexto de este libro, significa no solo una historia oculta que necesita hacerse visible, sino una forma particular de explotación, y por lo tanto una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas. La pregunta histórica más importante que aborda este libro es la de cómo explicar la ejecución de cientos de miles de brujas a comienzos de la era moderna, y por qué el capitalismo surge mientras está en marcha esta guerra contra las mujeres. Las académicas feministas han desarrollado un esquema que arroja bastante luz sobre la cuestión. Existe un acuerdo generalizado sobre el hecho de que la caza de brujas trató de destruir el control que las mujeres habían ejercido sobre su función reproductiva y que sirvió para allanar el camino al desarrollo de un régimen patriarcal más opresivo. Se defiende también que la caza de brujas estaba arraigada a las transformaciones sociales que acompañaron el surgimiento del capitalismo. Sin embargo, las circunstancias históricas específicas bajo las cuales la persecución de brujas se desarrolló y las razones por las que el surgimiento del capitalismo exigió un ataque genocida contra las mujeres aún no ha sido investigada. Esta es la tarea que emprendo en el Caliban y la Bruja, comenzando por el análisis de las brujas en el contexto de la crisis demográfica y económica de los siglos XVI y XVII y las políticas de tierra y trabajo de la era mercantilista. Caliban y la Bruja dialoga con la historia de las mujeres y la teoría feminista. En primer lugar, confirma que la transición al capitalismo es una cuestión primordial para teoría feminista, ya que la redefinición de las tareas productivas y reproductivas y de las relaciones hombre-mujer en este periodo, que fue realizado con máxima violencia e intervención estatal, no dejan dudas sobre el carácter destruido de los roles sexuales en la sociedad capitalista. Caliban y la Bruja muestra que en la sociedad capitalista el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones. Es el principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado y los hombres, forzando a funcionar como medio para la reproducción y la acumulación del trabajo. La lección política que podemos aprender del Caliban y la Bruja es que el capitalismo, en tanto sistema económico-social, está necesariamente vinculado con el racismo y sexismo. El capitalismo debe justificar y mistificar las contradicciones
incrustadas en sus relaciones sociales. La promesa de libertad frente a la realidad de la coacción generalizada y la promesa de prosperidad frente a la realidad de la penuria generalizada, denigrando la naturaleza de aquellos a quienes explota, mujeres, súbditos coloniales, descendientes de esclavos africanos, inmigrantes desplazados por la globalización. La bruja, la curandera y el nacimiento de la ciencia moderna es otro tema que sale de este libro. Aquí nos dice que había otros motivos detrás de la persecución de las brujas. Con frecuencia, las acusaciones de la brujería fueron usadas para castigar el ataque de la propiedad, principalmente la de los robos, que crecieron de manera espectacular en los siglos XVI y XVII, tras la privatización de la tierra y de la agricultura. Históricamente, la bruja era la partera, la médica, la adivina o la hechicera del pueblo. La pregunta que sigue vigente es si el surgimiento del método científico moderno puede ser considerada causa de la caza de las brujas. El segundo tema es sobre la llamada acumulación originaria del capital, el secreto de la acumulación originaria. El dinero se transforma en capital, como mediante el capital se produce el plusvalor y del plusvalor se obtiene más capital. Con toda la acumulación del capital presupone el plusvalor la producción capitalista y esta preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías. La acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la manzana y con ello el pecado se posesionó del género humano. El dinero y la mercancía no son capital desde un primer momento, como tampoco lo son los medios de producción y de subsistencia. Requieren ser transformados en capital, pero esta transformación misma solo se puede operar bajo determinadas circunstancias coincidentes. Es necesario que se enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferentes de poseedores de mercancías. A un lado, los propietarios de dinero, de medios de producción y de subsistencia, a quienes les toca valorizar mediante la adquisición de la fuerza de trabajo ajena la suma de valor de la que se han apropiado. Y al otro lado están los trabajadores libres, los vendedores de la fuerza de trabajo propia y por lo tanto los vendedores de trabajo.